Hoy veremos la primera obra de la carne, según el orden que el apóstol Pablo relata en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Pero hablemos un poquito de cuándo soy espiritual. Cuando tengo en mi mente la ley espiritual de Dios y pueda mirar a una mujer y decirle qué bonita estás, pero con respeto. Cuando puedo tomarme un trago y tengo la capacidad de decir ya no más. También cuando puedo oír una canción y según el contenido de la letra, claramente sé que posiblemente esté alimentando mis deseos carnales. Si es así, no la sigo escuchando, la corto porque tengo dominio propio. ¿Cuándo o quién es espiritual? Cuando esa persona o ese alguien tiene dominio propio. Romanos capítulo 7, versículo 25, el apóstol Pablo dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya vimos la introducción en las obras de la carne, según descritas por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, donde hay 17 características en cuanto a obras carnales de la carne, es decir, los deseos. Hoy vamos a hablar de la primera obra de la carne según el orden que Pablo describe en la carta a los Gálatas, y esta obra se llama el adulterio. Y Pablo, cuando comienza, menciona el adulterio y la fornicación, y tienen que ver en cuanto al sexo dentro de la unión en una pareja. El que adultera, fornica. Esto me dice la palabra de Dios. ¿Qué es adulterio? Es una traición, una falla que tiene el ser humano, es decir, una de las partes, o peor aún, las dos partes en algunos casos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pablo dice, en una relación legal, cuando un hombre y una mujer, el sexo no solamente es algo que en los parámetros de Dios acepta, sino también debe llenar y causarles un beneficio personal, es decir, una necesidad necesaria. El matrimonio en la cultura del mundo nos enseña de que el matrimonio debe tener un contrato notarial para que quede legítimamente registrado en que son esposos en matrimonio. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué es el matrimonio bíblicamente? El cual Dios estableció desde el principio. Veamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Allí no dice de comprarás un vestido, y mucho menos dice harás una fiesta, y menos dice de que le pondrás un anillo. La palabra de Dios no dice eso. Ten en cuenta lo siguiente: es mentira del diablo y del mundo eso que dicen de que una pareja vive en unión libre. Eso no es verdad, porque cuando un hombre lleva consigo a una doncella, es decir, a una mujer, a una jovencita para su casa, y la toma como su mujer, ante Dios ya están legítimamente casados, sin documentos, sin vestido, sin fiesta y sin anillo. Hay hombres machistas que suelen decir, sí, yo tengo una relación en unión libre. Otros dicen, yo nunca me voy a casar, pero viven con una mujer. Entienda, ya está casado ante Dios. El problema no es lo que el mundo piense, el problema es lo que Dios establece. El problema es que están sujetos al mismo mandamiento,
Porque si el esposo o la esposa que dicen que están en unión libre, dígale, no señor, usted ya está casado, porque el principio bíblico lo dice. En la carta a los Romanos capítulo 13 versículo 1, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: de que por beneficio nuestro debemos someternos a las autoridades o a las leyes que rigen nuestro diario de vivir. ¿Para qué sirve un contrato matrimonial? Sirve para que la esposa reclame la mitad de las cosas en cuanto a bienes si llegasen a una separación. Y ese contrato le asegura a la esposa el derecho de la mitad de los bienes materiales. Dejemos claro de que el matrimonio no tiene nada que ver con las cosas materiales del mundo. Recuerde, adulterio es traición. Traicionar que mancha en infidelidad a la persona a la cual le prometió su amor para toda la vida. ¿Sí escuchó bien? Para toda la vida. ¿Quiénes adulteran? Son aquellos que teniendo su pareja busca otra, siendo casado o soltero. Le explico. Si el uno es casado, pero se une a otra persona que no lo es, tanto el soltero adultera también como el casado. ¿Por qué el adulterio es pecado? Porque pecado es errar en el blanco. Dios colocó un blanco, el cual son sus normas y sus principios, y uno de ese blanco y de esas normas dice, no adulterarás. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Hay una norma, y si la infrinjo, erro en el blanco, y es pecado. Todo aquel que adultera es aquel que traiciona a alguien cuando ha hecho un acuerdo con él. En el pueblo de Israel, en la ley no existía el noviazgo. En ese tiempo, las familias pactaban ese acuerdo de que se daba el matrimonio solo con el hecho del acuerdo, aún sin irse con el esposo. Y si se retrataba de ese acuerdo, sería tomada como adúltera o adúltero y se apedreaba en la ley. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. El adulterio es un atentado contra la ley universal de Dios. ¿Qué me pide Dios en su palabra? Dos cosas. La primera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús mismo dijo, el segundo es semejante a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el adulterio es un atentado contra las normas de Dios? Porque cuando yo adultero no amo a mi prójimo, porque le he hecho daño a mi prójimo. Romanos capítulo 13 versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, esto quiere decir de que no quiero para él lo que no quiero para mí. Es una ecuación sencilla. Jesús dijo en la regla de oro, Mateo capítulo 7, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también así vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios nos bendiga.